¿Pueden ver la diapositiva? Sí, profe, ya aparece. Bueno, genial. Bueno, chicos, artículo 192 del Código Procesal Civil. Nosotros vamos a desarrollar el día de hoy la lección número 5, que tiene que ver con las costas. Y lo que tenemos que saber en primer término es, ¿qué son las costas? Las costas son todos los gastos en los que las partes incurren como consecuencia de la tramitación o de la sustanciación de un proceso. Anteriormente se distinguía entre costos y costas. Hoy en día, cuando decimos costas, incluimos todos los gastos que se desembolsaron o que se tuvieron que pagar o desarrollar en el marco del proceso, incluidos los honorarios profesionales del abogado y procurador. ¿Quién me puede leer el artículo 192, por favor? Artículo 192. Principio general. La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. La regla general es lo que se establece en el artículo 192, que dice que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. ¿Por qué dice aun cuando ésta no lo hubiere solicitado? Porque el juez indefectiblemente en el resuelve de su resolución debe hacer mención sobre las costas. Si las partes en su demanda, en su contestación, en su oposición de excepciones, en la deducción de sus incidentes, no mencionaron las costas o no pidieron las costas, de oficio, aún el juez puede imponer las costas en las resoluciones respectivas. Ahora, esta es la regla general. El que pierde tiene que pagar. Entonces, el artículo 192 nos habla de esa regla general. Y también el artículo 192 nos habla de la imposición de oficio de las costas en la resolución del juez en el caso de que las partes no lo hayan peticionado. ¿Por qué? Porque las costas deben integrar la sentencia definitiva. Las costas deben integrar las resoluciones. Entonces, artículo 192 nos habla del principio general, que las costas son los gastos en los que las partes incurren durante la sustanciación del proceso. Y por regla general, la parte perdidosa o la parte vencida es la que se hace cargo de las costas. El carácter de las costas, como dice acá, tiene por objeto el resarcimiento de los gastos. No hay que ver como no son una sanción impuesta a la parte que perdió. Es el objeto y el carácter de las costas, es el resarcimiento de los gastos, es la devolución de los gastos en los que tuvo que incurrir la parte que venció en el juicio. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes deben pagar las costas? Como dice el artículo 192, se aplica a la parte vencida. Y es importante saber que no están eximidos del pago de costas el Estado paraguayo, las municipalidades, los incapaces, deben pagar costas. ¿Por qué? Porque los incapaces, ustedes saben, futuros colegas, que por medio de quién intervienen en un juicio, por medio de sus representantes. Los representantes de los incapaces son los que le dan legitimidad en el marco de un proceso. Por lo tanto, también los incapaces que forman parte de un proceso por medio de sus representantes no están eximidos del pago de las costas. Artículo 193. ¿Quién me puede leer, por favor?
Artículo 193. Te leo, profe. Sí. Incidentes. Perdón, exención. El juez podrá eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido, siempre que encontrare razones para ello, expresándolas en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. Se tendrá en cuenta además lo dispuesto por el artículo 56. ¿Qué entienden de este artículo? Exención, dice. El juez podrá eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido, siempre que encontrare razones para ello, expresándolas en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. ¿Qué interpretan ustedes de este artículo? A ver quién me puede decir. Que por razones, profe, que por razones realmente que justifiquen la situación, el juez puede eximir de esa carga de las costas al vencido. Entonces, quiere decir que tenemos una regla general de la cual nos habla el artículo 192, que dice que la parte perdidosa o la parte vencida es la que debe hacerse cargo de las costas, pero luego tenemos el artículo 193 que nos da la excepción a la regla general. Porque claramente, así como dice la compañera, dice el juez podrá eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido, siempre que se encontrare razones para ello, expresándolas en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. ¿Por qué dice expresándolas en su pronunciamiento bajo pena de nulidad? Porque la resolución por la cual se le exime a la parte vencida del pago de las costas debe estar plenamente fundamentada. Caso contrario, va a ser nula y el vencido igual tendrá que hacerse cargo de las costas. Entonces, esta disposición del artículo 193 es una atenuación del artículo 192, que nos habla de una regla general y le da arbitrio al juez o le da la posibilidad al juez de poder eximir a la parte vencida del pago de las costas. Ahora, ¿en qué casos ustedes creerían de que se le puede eximir a la parte vencida del pago de las costas? ¿En qué casos creen ustedes que tiene que apreciar el juez para decir, en este caso, si bien forma parte de la perdidosa, le voy a eximir del pago de las costas? A ver, ¿quién me podría decir en qué casos creen de que eso podría ocurrir? El artículo 56 habla de casos de mala fe y ejercicio abusivo del derecho. Nosotros habíamos visto que 3 incidentes perdidos con costas podrían ser considerados como uso abusivo del derecho. Sí. Y ese podría ser un ejemplo. Claro, ¿por qué? Porque en ese caso, entonces, dice el artículo 56, y si se quieren remitir al artículo 56, por favor, claramente dice el artículo 56 y habla de las sanciones en caso de mala fe o ejercicio abusivo del derecho. Dice, en el segundo párrafo, dice, aunque la parte culpable de mala fe o ejercicio abusivo de los derechos resulte vencedora en lo principal, serán a su cargo las costas del proceso. Parte actora, parte demandada. La parte actora ha sido declarada o ha sido sancionada de mala fe o ejercicio abusivo de los derechos. Aunque la parte actora haya sido la vencedora, igual en este caso, en donde se le haya aplicado la mala fe o ejercicio abusivo del derecho, la parte vencedora se hace cargo de las costas.
Incluso dice aquí, los jueces y tribunales, al regular los honorarios de los letrados de la parte contraria, los aumentará hasta el 50% según la gravedad de los hechos. La parte perjudicada podrá además responsabilizar a la otra por los daños y perjuicios conforme con lo dispuesto por el Código Civil. Ahora, si por mala fe o ejercicio abusivo del derecho, la parte actora o demandada, aún si fue victoriosa en un juicio, tiene que hacerse cargo de las costas, entonces significa que una de las causales para eximir a la parte vencida, ¿sí?, de pagar costas es que ésta haya litigado con buena fe. Y esa buena fe debe ser apreciable por el juez en virtud a una razonable convicción de lo que manifestó la parte vencida en el marco de un proceso. También puede suceder que la parte vencida haya respaldado los fundamentos de su derecho en el marco de un proceso en virtud a doctrina y jurisprudencia. Sin embargo, la parte vencedora también argumentó sus hechos y sus derechos en base a doctrina y jurisprudencia. Pero en nuestro marco jurídico existen jurisprudencias y doctrinas que son contradictorias. Entonces puede ocurrir que la parte actora fundamente sus hechos y sus derechos en jurisprudencia y doctrina, pero también la parte demandada se defienda en base a doctrina y jurisprudencia. Entonces, en ese caso hay un respaldo. Ambas partes, y en este caso la parte perdidosa, ha fundamentado sus derechos en base a doctrina y jurisprudencia, si bien contradictoria con la otra con la que se defendió la parte actora, pero ha sustentado sus derechos en el marco de doctrina y jurisprudencia. No es culpa del que haya perdido que exista en nuestro marco jurídico o que existan nuestras disposiciones, doctrinas y jurisprudencias contradictorias. Sin embargo, este las ha utilizado y se ha defendido con eso. Entonces es valedera o es valedero todo lo que hizo la parte perdidosa. Entonces también el juez puede analizar esa situación y puede eximirle del pago de las costas. O puede ser también que en el marco de un proceso la ley pueda surgir una ley nueva, pueda ser modificada, pueda existir algún tipo de aclaratoria, ampliación, modificación de alguna ley que se está aplicando en el marco de un proceso. Y todo eso puede analizar el juez. ¿Para qué? Para eximir a la parte perdidosa de las costas. Pero por sobre todo, tiene que haber buena fe en el ejercicio del derecho para que todas esas otras situaciones su señoría pueda analizar y pueda eximir del pago de las costas a la parte perdidosa. Artículo 194. ¿Quién me puede leer, por favor? Artículo 194. Incidentes. En los incidentes regirá lo establecido en el artículo 192, pudiendo eximirse de las costas únicamente cuando se tratare de cuestiones dudosas de derecho. ¿Se acuerdan que estudiamos los incidentes? ¿Sí? Dice, en los incidentes regirá lo establecido en el artículo 192. Si se remiten a su artículo 192, el artículo 192 nos habla de la regla general, que dice que la parte perdidosa es la que debe hacerse cargo de las costas del juicio. Dice a continuación el artículo 194, pudiendo eximirse de las costas únicamente cuando se tratare de cuestiones dudosas de derecho. Las cuestiones dudosas de derecho tienen que ver con las doctrinas y las jurisprudencias contradictorias en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Solamente en caso de cuestiones dudosas de derecho, en el marco de un incidente, puede eximirse de las costas al vencido. En el incidente, aquí estamos hablando de un incidente.
Tienen que saber que el proceso principal, demanda-contestación, genera costas. La oposición de excepciones y la tramitación de la misma genera costas. La deducción de incidentes y el trámite de los mismos genera costas. Excepciones, incidentes, demanda, contestación, hasta la sentencia definitiva, genera costas. Se apela a la resolución de primera instancia y va a Cámara de Apelaciones. En segunda instancia, se generan costas. Ojo, siempre cuando van a litigar, sean celosos de los actos procesales que van a realizar en el marco de un juicio con relación a las costas. Porque es muy común que muchos abogados, a los efectos de dilatar el proceso, o pongan excepciones que no corresponden, deduzcan incidentes que no corresponden, y todo eso para su cliente genera costas. Entonces tienen que tener mucho cuidado con relación a eso. El artículo 195, por favor, ¿quién me puede leer? Artículo 195. Vencimiento parcial y mutuo. Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Cuando no existe en el marco de un proceso ni vencedor ni vencido, las costas se establecen en el orden causado. ¿Qué significa las costas en el orden causado? Significa que cada parte asume el pago de los gastos y honorarios en que incurrió con motivo de la sustanciación del proceso. No hay vencedor ni vencido. El actor y el demandado, cada uno se hacen cargo de sus propios gastos. Cada uno se hace cargo de sus abogados. Cada uno se hace cargo de los gastos que se generaron en el marco del proceso. Eso significa costas por su orden o en el orden causado. Sin embargo, también puede existir o se puede dar las costas proporcionales, que es en proporción al éxito obtenido por cada parte. Es cuando no se triunfa totalmente en el marco del proceso o no logramos la totalidad de lo que pedimos, sin embargo, hemos obtenido una proporción de éxito y en base a esa proporción de éxito que hemos obtenido en el marco de una sentencia, se establecen las costas proporcionales al éxito que obtuvimos en el marco de un juicio. Entonces, la regla general del artículo 192 es que el vencido se hace cargo de las costas. ¿Existen excepciones? Existen excepciones. En virtud al artículo 193, que son los casos en los que se les puede eximir del pago de las costas al vencido. Puede ocurrir que en el marco de un proceso no haya vencedor ni vencido. Entonces, en ese caso, las costas se establecen en el orden causado. Cada uno asume los gastos en los que incurrió y también pueden haber costas proporcionales en base al éxito, a la proporción del éxito que hemos obtenido en el marco de un juicio. Artículo 196. ¿Quién me puede leer, por favor? ¿196? 196. Plus petición inexcusable. El litigante que incurriera en plus petición inexcusable será condenado en costas. Si ambas partes incurrieren en plus petición, regirá lo dispuesto en el artículo anterior. No se entenderá que hay plus petición cuando el valor de la condena dependiere legalmente del arbitrio judicial o de rendición de cuentas, o cuando las pretensiones no fueran reducidas en la sentencia en forma considerable. ¿Qué es plus petitio? ¿Quién me puede decir qué es plus petitio? ¿Quién se acuerda qué es plus petitio? Cuando se pide de más o más cosas.
Cuando hay un exceso en la petición. Y dice la primera parte del artículo que leíste, plus petición inexcusable. Si hacemos la traducción de esos términos, tenemos que decir que hay un exceso en la petición de mala fe. ¿Por qué? Porque inexcusable es que es de mala fe. Entonces, cuando hay un exceso en el petitorio, cuando hay un exceso en la petición de la parte, cuando hay plus petitio, se determina la imposición de las costas a quien incurrió en plus petitio. Pero ese plus petitio o plus petición tiene que ser con mala fe, inexcusable. Inexcusable significa mala fe. Queda configurada la mala fe cuando existen elementos de juicio para acreditar esa mala fe del plus peticionante o que descarte la razonable probabilidad de haber incurrido en error, porque puede ocurrir también de que la parte que haya peticionado haya incurrido en error. Pero si su señoría puede determinar que realmente no fue un error y en verdad fue una petición excesiva de mala fe, entonces le impone las costas. Entonces, es muy importante pedir lo justo, pero ojo con una cuestión. No significa, por ejemplo, que si yo planteo una demanda de daños y perjuicios y yo solicito la suma de 1.000 millones de guaraníes en concepto de daño moral, daño patrimonial, lucro cesante, pérdida de chance y todos los motivos que ustedes quieran establecer, y su señoría en su sentencia o el juez de primera instancia determina que no es 1.000 millones, que es 500 millones. Eso no es plus petitio, porque no es pedir de más en el sentido de que esas son cuestiones que quedan al arbitrio del juez y que se va determinando en el marco de un proceso y que muchas veces, y eso ya lo hablamos, un requisito fundamental del planteamiento de una demanda es determinar el monto. Cuando yo no puedo determinar el monto porque hay circunstancias que se tienen que desarrollar en el marco del proceso, invoco el artículo 452 del Código Civil paraguayo, que le da la facultad al juez de poder determinar el monto de la demanda que va a ser plasmada en la sentencia definitiva. Por lo tanto, no es plus petitio que yo en el marco de una demanda de daño y perjuicio establezca un monto que al final no se me concede. Entonces, plus petitio es exceso en la petición. Debe tenerse en cuenta cuando hay, no significa plus petitio que no haya coincidencia entre lo que yo reclamé y lo que me dio su señoría, sino que se deben de evaluar otras cuestiones que no tienen que ver con la coincidencia entre que yo reclamé cuando hablamos de montos en el marco de una demanda de daños y perjuicios, de lo que al final su señoría me establece en el marco de una sentencia. Entonces, esa petición de la parte debe ser excesiva, ¿sí? Y también debe ser de mala fe. Muchas veces suele ocurrir en el marco de la petición de medidas cautelares, por ejemplo, cuando las partes solicitan prohibición de innovar, prohibición de contratar, y todas las medidas cautelares que se establecen en el marco del Código Procesal Civil. Entonces uno analiza y dice, pero ¿por qué prohibición de innovar, prohibición de contratar, litis? Si con esta medida cautelar, si se solicita, ya se puede salvaguardar la cosa hasta el final de la sentencia. ¿Por qué también prohibición de contratar? ¿Por qué también litis? ¿Por qué también lo otro? Entonces, cuidado con lo que peticionan, ¿sí? Y les aclaro que no tiene que ver con montos en el sentido de que cuando no haya coincidencia entre el monto que piden y el monto que su señoría resuelve, eso no es considerado plus petitio. ¿Está bien? Artículo 197. ¿Quién puede leer, por favor? Costas en el desistimiento. Cuando el desistimiento fuera de la acción, las costas del proceso correrán a cargo del actor. Cuando lo fuere de la instancia, el que desistiere correrá con las ocasionadas en la misma. Este artículo es clarísimo y ustedes van a entender mejor cuando desarrollemos otros modos de determinación del proceso.
Pero el artículo 197 es muy claro y dice, cuando el desistimiento fuere de la acción, las costas del proceso correrán a cargo del actor, porque el actor es el que acciona. Si el actor desiste de la acción, si desiste de la demanda, obviamente este se hace cargo de las costas. Sin embargo, en la instancia puede desistir tanto el actor como el demandado. Entonces, en ese caso, el que desiste es el que se hace cargo de la instancia. Pero eso, como les digo, entenderán mejor cuando desarrollemos otros modos de terminación del proceso. Pero en líneas generales, el artículo 197 nos habla de cuando el desistimiento fuere de la acción, las costas del proceso correrán a cargo del actor. Cuando lo fuere de la instancia, el que desistiere correrá con las ocasionadas en la misma. Artículo 198, por favor. Artículo 198. Costas en el allanamiento. No se impondrán costas al vencido cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones del adversario, allanándose a satisfacerla, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación. Ahí te interrumpo un ratito. Dice, ustedes saben qué es el allanamiento, ya estudiamos eso. ¿Qué es allanarse? Es una posición del demandado. ¿Qué significa el allanamiento? ¿Qué quiere decir que el demandado se allana a las pretensiones del actor? Cuando reconoce los hechos y el derecho. Cuando reconoce los hechos y el derecho. Entonces, aquí estamos hablando de las costas en el allanamiento. Estamos hablando de que cuando el demandado se allana a lo que dice el demandante. Entonces, no se impondrán las costas al vencido cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones del adversario, allanándose a satisfacerlas. Ahí bien, a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar la reclamación. ¿Qué significa eso? Que no es que para eximirle de las costas no pasa simplemente porque el demandado se allane, sino que ese allanamiento debe ser oportuno, incondicionado, total y efectivo. ¿Qué significa? Si yo demandado estoy en mora y porque yo estoy en mora, porque no cumplo con mi obligación, el demandante tuvo que recurrir ante el órgano jurisdiccional para reclamarme su derecho. No quiere decir que yo, porque contesto la demanda y me allano a lo que dice el demandante, se me van a eximir de las costas. ¿Por qué? Porque la mora en la que yo incurrí generó el derecho del demandado de poder solicitar al órgano jurisdiccional el reclamo de sus derechos. Por eso el allanamiento tiene que ser oportuno. Oportuno en el sentido de que yo no tengo que estar realmente en mora o no tuve que dar motivo de que el demandante haya generado esa acción, haya planteado esa acción para que me pueda reclamar el derecho. Por eso dice, a menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación. ¿Puedes continuar, por favor, con el inciso B? Cuando se allanare dentro del 5º día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la extensión de costas, el allanamiento debe ser incondicionado, oportuno, total y efectivo. ¿Por qué creen que dice que para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser incondicionado, oportuno, total y efectivo? ¿Por qué creen que el allanamiento tiene que tener esas características? Oportuno, incondicionado, total y efectivo. Básicamente una de las partes se está dando por vencido de antemano ya, profesora. Tiene que producir efectivamente ese allanamiento que hace el demandado. Tiene que producir realmente la terminación del proceso, ¿sí? Debe
admitir de manera oportuna, sin condiciones, total sobre todo que se está planteando y efectivamente de que termina el proceso con ese allanamiento y que ya no hay más nada que discutir en el marco de ese proceso. Entonces, por eso el allanamiento debe ser oportuno, incondicionado, total y efectivo. Debe producir efectivamente la terminación del proceso. Por eso es que el allanamiento con el demandado debe tener estas características. Caso contrario, no será un allanamiento con las características taxativas que la ley nos impone. Entonces, ojo con este artículo que, cierto, el demandado tiene la oportunidad de allanarse a los hechos y al derecho invocado por el demandante. Pero en cuanto a las costas, ese allanamiento tiene que ser oportuno, incondicionado, total y efectivo. Significa que el demandado no tuvo que dar motivo para que se inicie la acción. Caso contrario, igual aunque se allane, las costas serán a su cargo. Entonces, por eso es importante que el demandado no haya incurrido en mora, no haya generado los motivos para que el demandante inicie esa acción en su contra, para determinar las costas al momento de la finalización del proceso. Artículo 199. ¿Quién me puede leer, por favor? Artículo 199. Costas en la transacción y conciliación. Si el juicio terminare por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado, salvo lo que convinieron las partes. ¿Por qué creen que dice que si el juicio terminare por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en el orden causado? ¿Por qué creen que...? Sí, porque se entiende que ya arreglaron ya en su transacción o conciliación. Por eso después dice al final que a no ser que ellos en el acuerdo que llegaron dicen qué parte va a pagar las costas. Claro. ¿Y por qué en el orden causado? Cada uno paga lo que le corresponde. Claro. Yo llegué a un acuerdo con el que me demandó. Entonces, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ya sea por conciliación o transacción. Generamos un acuerdo para dar un finiquito al juicio. Yo me hago cargo de las costas, vos te haces cargo de las costas. Pero puede ocurrir que la actor diga, no, espera, es cierto, acá ya arreglamos, pero mira que yo gasté en esto. Yo me hago cargo de esto, pero pagarle vos a mi abogado. Entonces, bueno, listo. Por eso dice ahí, salvo lo que convinieren las partes. Por regla general, si es que no hay problemas en cuanto a las costas, sí es en el orden causado, cuando uno realiza una transacción o una conciliación. Cada uno se hace cargo de los gastos en los que incurrió. Ahora, si es que una de las partes no está de acuerdo y quiere establecer algún pacto especial en cuanto a las costas, lo puede hacer también, ¿sí? Artículo 200, por favor. ¿Quién me puede leer? Costas en la caducidad de instancia. Si la caducidad se hubiere operado en primera instancia, las costas serán a cargo del actor. Si se hubiere producido en segunda o tercera instancia, serán a cargo del recurrente. ¿Ustedes saben qué es la caducidad de instancia? Es cuando el actor no impulsa el proceso del juicio que promovió y entonces ¿Por el plazo de? Plazo 6 meses. 6 meses. 6 meses. Caducó la instancia al actor. Entonces, obviamente, ¿quién se hace cargo de las costas? El actor. El que impulsó el juicio. El actor, claro, el que no impulsó el proceso se hace cargo de las costas. Ahora, si caduca la instancia en Cámara de Apelaciones,
¿quién se hace cargo de las costas en segunda instancia? Y dice aquí, si se hubiere producido en segunda o en tercera instancia, serán a cargo del recurrente. ¿Qué significa? El que apeló la resolución, ya sea de primera instancia y fue a la segunda, o de la segunda instancia y fue a la tercera, y en esas respectivas instancias ha caducado la instancia, valga la redundancia, el recurrente es el que se hace cargo de las costas. El que apeló la resolución y el que llevó el expediente para que la instancia superior analice lo que pasó en la instancia inferior es el que se hace cargo de las costas. Entonces, en primera instancia se hace cargo de las costas cuando caduca la instancia el actor, porque el actor no impulsó la carga procesal. Sin embargo, cuando hablamos de una segunda instancia o si hablamos de una tercera instancia, el que se hace cargo de las costas, si es que caduca la misma, es el recurrente, es el que apela la resolución y somete la misma al superior jerárquico para que lo analice. Artículo 201, por favor. ¿201? Litis consorcio. En los casos de litis consorcio, las costas se distribuirán entre los litis consortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Ahí te interrumpo ahí un ratito. Dice, en los casos de litis consorcio, las costas se distribuirán entre los litis consortes. ¿Por qué? Porque el importe de las costas en línea o por regla general debe dividirse en partes iguales por el número de litis consortes que se encuentren litigando en el marco del proceso. Esa es la regla general, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiere la condena solidaria. Eso es de acuerdo a la naturaleza de la obligación a la cual asumieron los litis consortes. Y eso puede ser, por ejemplo, cuando son obligados solidarios en base a un cheque, en base a un pagaré, a un título de crédito, que deben, o sea, o que tenían, mejor dicho, la obligación de pagar. Entonces, en el primer párrafo nos dice que en los casos de litis consorcio, las costas se distribuirán entre los litis consortes. Se debe distribuir en partes iguales de acuerdo al número de litis consortes que se encuentren litigando, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiera la condena solidaria. ¿Puedes continuar, por favor? Cuando el interés que cada uno de ellos representare en el juicio ofreciere considerables diferencias, deberá el juez distribuir las costas en proporción a ese interés. Claramente, de acuerdo a si varía el interés que tienen en el juicio los litisconsortes que están litigando en el marco de un proceso, entonces por supuesto que las costas van a ser de acuerdo al interés de cada uno de ellos. Entonces, la regla general en el caso de que el interés y que no haya responsabilidad solidaria u obligación solidaria entre los litisconsortes es que las costas se dividan en partes iguales para todos ellos. Las excepciones son que por la naturaleza de la obligación correspondiera la condena solidaria o en el caso de que haya distinción o varíe el interés de cada uno de los litisconsortes en el marco del proceso. Entonces, en ese caso, también su señoría va a estimar las costas de acuerdo al interés que cada uno tuvo en el marco del proceso. Artículo 202, por favor. Costas al vencedor. Cuando los antecedentes del proceso resultare que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla, el actor será condenado en costas. El vencedor será asimismo condenado en costas
en los casos previstos en los artículos 52 y 53. ¿Qué entienden por este artículo? Dice costas al vencedor. O sea, yo gané el juicio, pero igual las costas pago yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, cuando de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla, el actor será condenado en costas. El vencedor será asimismo condenado en costas en los casos previstos en los artículos 52 y 53. ¿Por qué entonces el que ganó, el vencedor, paga las costas? Porque no había razón para demandar. El demandado, así como hablamos hace rato que el allanamiento tiene que ser oportuno, incondicionado, total y efectivo, y que si el demandado se allana a la demanda planteada por el actor, pero sin embargo este está en mora o este incurrió en algún motivo por el cual el demandado tuvo que iniciar la acción para reclamar su derecho, entonces igual el demandado debe pagar las costas aunque se haya allanado. Pero existe también el caso en el que el demandado no generó el motivo o no está en mora o no incumplió ninguna obligación y sin embargo igual el actor le demandó. Entonces, en ese caso, el demandante, el actor, el vencedor, ¿por qué? Porque el resultado del pleito probablemente salga a su favor. ¿Por qué? Porque si es el cumplimiento de una obligación, va a ejecutar el título de crédito. Porque si es un contrato, va a rescindir, va a solicitar la resolución del contrato. Si es un pago por consignación, igual. Entonces, probablemente el resultado del juicio va a ser a favor del actor, ¿sí? Pero el demandado, cuando éste planteó la acción, no dio motivo para que eso se inicie. Entonces, en ese caso, el vencedor igual se hace cargo de las costas. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta el juez para imponer las costas al actor que el demandado no haya generado el hecho o el motivo para que el actor plantee la demanda? Entonces, en esos casos, el vencedor es el que debe pagar las costas, ¿sí? Costas en segunda instancia. ¿Quién puede leer, por favor? A ver. Yo voy a leer, profe. Bueno. Costas en segunda instancia. Para la aplicación en segunda instancia se observarán las siguientes reglas. A. Si la sentencia fuere confirmatoria de la primera instancia en todas sus partes, las costas del recurso serán a cargo del apelante. Ahí te interrumpo, por favor. Inciso A, estamos en segunda instancia. Segunda instancia significa Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial. Segunda instancia significa que alguien apeló la resolución. Sí, alguien apeló la resolución que emitió el juez de primera instancia y esta resolución de primera instancia se somete al análisis del Tribunal de Apelaciones. Entonces dice, si la sentencia fuere confirmatoria de la de primera instancia en todas sus partes, eso significa que si el Tribunal de Apelaciones confirma nuevamente la resolución que emitió el juez de primera instancia, las costas del recurso serán a cargo del apelante, el que apeló la resolución y llevó y sometió al órgano jurisdiccional de la segunda instancia, la resolución que se emitió en la primera, es la que debe hacerse cargo de las costas. Inciso B. Si la apelación prosperare totalmente, el vencido será condenado a pagar todas las costas del juicio.
Yo apelé la resolución de primera instancia porque no salió favorable a mis pretensiones. Se fue a Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones analizó y revocó, lo que significa que prosperó mi apelación. Cámara de Apelaciones revocó lo que dijo el juez de primera instancia. ¿Quién es el vencido? La contraparte. El vencido será condenado a pagar todas las costas del juicio. ¿Está claro? Sí, profe. Inciso C. Si el recurso prosperare parcialmente, las costas se abonarán en forma proporcional. ¿Por qué dice proporcional? Porque es proporcional al éxito obtenido. No se revocó totalmente la resolución de primera instancia que yo apelé. Se revocó parcialmente. Entonces, sobre eso, ese éxito parcial que yo obtuve, se generarán las costas, ya sea para el apelante y para el apelado. ¿Por qué? Porque si no se revocó en su totalidad la resolución de primera instancia, quiere decir que ambos hemos obtenido éxito. Entonces, de acuerdo a la proporción, se van a determinar las costas. B. Si ambos litigantes hubiesen recurrido y ninguno de los recursos prosperare, las costas se abonarán en forma proporcional. Claro, ninguno obtuvo el éxito o ninguno obtuvo lo que estaba esperando, entonces proporcionalmente también se van a determinar las costas. Si se declarase desierto el recurso y hubiere lugar a la imposición de costas, estas serán a cargo del apelante. Declarar desierto el recurso, ¿qué significa? Y me voy a adelantar porque esto forma parte de los recursos que vamos a estudiar después. En el fuero civil, cuando apelamos una resolución, interponemos el recurso de apelación ante el mismo juez que emitió la resolución. ¿Qué significa eso? Si yo voy a apelar una resolución de primera instancia, ante ese mismo juez de primera instancia, presento un escrito objeto interponer recurso de apelación. Nada más. Interpongo el recurso de apelación. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Interpongo el recurso de apelación. Cuando va a Cámara de Apelaciones el expediente, en Cámara y ante el Tribunal de Apelaciones yo debo expresar agravios. ¿Qué significa expresar agravios? Debo escribir los fundamentos por los cuales yo apelé esa resolución. Y si yo en Cámara de Apelaciones, una vez que me corren traslado, una vez que me notifiquen para que yo pueda expresar esos agravios, y yo apelante no lo hago en el plazo de ley, entonces ese recurso se declara desierto. Desierto, ¿por qué? Porque yo apelante no expresé agravios en Cámara de Apelaciones. Yo apelante no fundamenté en Cámara de Apelaciones en el plazo de ley. ¿Por qué yo apelé la resolución de primera instancia? Entonces, por eso dice, si se declarare desierto el recurso y hubiere lugar a la imposición de costas, estas serán a cargo del apelante. El apelante interpuso recurso de apelación en primera instancia. Se fue el expediente a Cámara de Apelaciones. Se le notificó para que exprese agravios y aún así el apelante no expresó agravios. Se declaró desierto el recurso. Entonces se hace cargo de las costas. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se hace, chicos, para chicanear y estirar el proceso. Se apela una resolución, el que apeló sabe que no tiene ningún tipo de fundamento, pero que el juez de primera instancia debe dar trámite si es que esa apelación se interpuso dentro del plazo de ley. Entonces ya se hace el sorteo, a ver qué cámara fue, luego tiene que ir el expediente a cámara, se tiene que hacer un control, y ahí por lo menos transcurrieron 2, 3 o 4 meses. Entonces, ¿por qué se imponen las costas en el caso que el apelante no expresa agravios y se declare desierto el recurso? Porque sería más o menos una sanción. ¿Por qué? Porque mal utilizó ese derecho de apelación, ¿sí?
que sí lo pudo haber bien utilizado en el caso de que haya expresado agravios dentro del plazo de ley. Entonces, eso nos quiere decir el inciso E. Y termina el artículo. ¿Puedes terminar, por favor? Sin embargo, el tribunal podrá eximir las costas al vencido en la forma prevista en la segunda parte del artículo 201, que es lo que ya leímos. Entonces, estas son todas las circunstancias que se pueden dar en la segunda instancia. A ver, siguiente artículo, por favor. (204). Apelación de las costas. Cuando la apelación de la sentencia lo fuere solamente respecto de las costas, el recurso será concedido en relación y sin efecto suspensivo en cuanto al principal. Bueno, aquí también me voy a adelantar un poquitito para que entiendan. Cuando se va a hacer una apelación, la apelación puede ser total, o sea, sobre el contenido total de la resolución, o puede ser parcial. Podemos apelar, por ejemplo, en cuanto a las costas nomás. Si es que, por ejemplo, en primera instancia salieron las costas en el orden causado. Y yo no estoy de acuerdo que sean en el orden causado porque yo creo de que a la perdidosa se le tuvo que haber aplicado las costas. Entonces yo apelo solamente las costas de la resolución. Yo consiento toda la otra parte de la sentencia definitiva, pero no estoy de acuerdo con las costas. Entonces apelo solamente el resuelve de la sentencia definitiva con relación a las costas. Y eso es lo que someto ante la instancia correspondiente, en este caso la segunda instancia. Y aquí lo que dice es que cuando la apelación de la sentencia lo fuere solamente respecto de las costas, el recurso será concedido en relación y sin efecto suspensivo en cuanto al principal. En relación significa, y vamos a estudiar más adelante, que el juez solamente, el Tribunal de Apelaciones solamente puede analizar lo que ocurrió en primera instancia. El que apeló no puede agregar hechos nuevos, no puede agregar documentales, no puede agregar testificales. Solamente el juez, el tribunal de primera instancia, puede analizar lo que ocurrió en la primera. Eso significa en relación. Y sin efecto suspensivo significa que la resolución de primera instancia se va a cumplir y solamente las costas son lo que está en suspenso hasta tanto la segunda instancia se expida sobre la misma. Entonces, la apelación de las costas se puede realizar. Cuando apelamos una resolución, la apelación puede ser parcial o puede ser total. En este caso, el artículo 204 nos habla de la apelación de las costas. Y cuando se apelan solamente las costas, el proceso principal o la sentencia definitiva que no tiene que ver con lo que se apeló, se cumple en primera instancia. Y solamente queda supeditado con relación a las costas, que es lo que sí se sometió a la instancia superior. Artículo 205, por favor. Costas en tercera instancia. Conforme a los principios enunciados precedentemente, la Corte Suprema de Justicia aplicará las costas de la instancia o del pleito según sea el caso. Claramente, lo mismo que hemos estudiado en el artículo 203 de las costas en segunda instancia, como el